¿Cómo andan, amigos? Bueno, acá estamos para hacer un video de la previa, en este caso la previa de cómo llega Atlético de Tucumán, la Big Data de cómo llega el Decano, ¿no? Recordemos, San Lorenzo juega el lunes 21 a 15 en Tucumán, un partido chivo. Es cierto, el Decano no llega bien, viene de perder en Alta Córdoba 2-0. Hay malestar con algunos jugadores. Brizuela se sacó una foto post partido, ¿no? Post derrota con ex compañeros de Instituto de Córdoba. Recordemos, Brizuela viene de jugar en Instituto de Córdoba y hay un malestar que venía arrastrando la hinchada del Decano con Fausto Grillo, porque post derrota con el equipo de Liniers se sacó una foto. Recordemos, Fausto Grillo, jugador oriundo de Bariloche, ¿no? De Mis Pagos. De hecho, he jugado algún que otro partido de fútbol con Fausto Grillo. Bueno, sacó una foto con el carnet de Vélez de su hija, post derrota del Decano, como decía. Pero bueno, vamos a analizar los datos de cómo llega el Decano, la Big Data de cómo llega el Decano. Vamos a hacer un poco de autobombo también. Recordemos, la semana pasada habíamos dicho que San Lorenzo tenía que tener cuidado a las pelotas paradas y va a tener que tener cuidado a las pelotas paradas también contra el Decano. Tiene una defensa muy fuerte el Decano, jugadores que van bien de arriba. Ahora vamos a estar viendo un poco los números, pero vamos a mostrar la tablita táctica, ¿no? Donde mostramos los nombres, ¿no? Ferreira, Clever Ferreira, que tiene un gol en el torneo, se lo hizo a River. También está Marcelo Ortiz, que es un jugador con mucha experiencia en el Decano, tiene 100 partidos. Es cierto, no jugó el otro día en Alta Córdoba porque arrastraba una cuarta amarilla, no pudo jugar en la derrota contra Instituto. Y jugó Giuliano Ferrari, que es un viejo conocido, ¿no? De la casa, pasó por el Ciclón. Y después en las bandas los tenemos a, bueno, Damián Martínez, otro viejo conocido del Ciclón, ¿no? Hizo las inferiores en el Ciclón, es un jugador muy rústico, pero muy fuerte, no le va a costar a Real y ahí lo va a tener a maltraer. Espero que pueda imponer su técnica Real y no contra la fuerza de Damián Martínez, ¿no? Que es medio un tractorcito. Y después, como decía, ¿no? Lo tenemos también a Brizuela en la banda izquierda, ¿no? El ex jugador del Instituto de Córdoba, que, como decía, hay cierto malestar ahí en la hinchada del Decano. Pero bueno, si ya nos metemos en lo que es la Big Data, como les decía, tienen un gol de tiro de esquina contra River. De hecho, a River le hicieron dos goles, le hicieron a River. Lo que pasa es que uno se lo anularon. Fue un doble cabezazo en el área de Giuliano Ferrari y el Loco Díaz, ¿no? El jugador que viene de Lanús, el Loco Díaz, termina metiendo el gol el Loco Díaz, pero estaba un piecito adelantado. Entonces se lo anularon el gol ese al Decano, pero después termina Clever Ferreira. Fíjense, acá está Ferreira, ¿no? Es el segundo jugador que cabecea, que recibe las pelotas y que cabecea en el área del Decano. El primero es Brizuela, ¿no? Como decía, el ex jugador del Instituto de Córdoba. Y Ferreira es el que hizo el único gol del Decano de cabeza, que es un centro muy pasado contra River, ¿no? Que ese día atajó Ledesma, medio que se lo come Ledesma si lo ven el gol. Medio que sale flojo Ledesma, ¿no? Y termina metiéndola en el segundo palo, cabecea de pique y termina metiéndola el jugador Clever Ferreira, como decía, que va muy bien de arriba. Pero bueno, en ese mismo partido hay un doble cabezazo en el área y el Loco Díaz termina haciendo otro gol que, como decía, se lo anularon por muy poquito. Lo que hay que prestar atención es estos tres jugadores, ¿no? Bueno, Ferrari no creo que juegue, seguramente va a jugar Marcelo Ortiz, que también va muy bien de arriba, son jugadores fuertes. Me vi los 62 corners de Atlético de Tucumán. Estos son todos los corners de Atlético de Tucumán en lo que va de la Liga Profesional. No agregué los dos partidos de la Copa Argentina, son solamente los de la Liga Profesional. Y les puedo asegurar que Brizuela, Ferreira y Marcelo Ortiz van bien de arriba. Va a haber que prestar atención a estos jugadores. Giuliano Ferrari no creo que juegue. Y después otra cosa es que el que se encarga de las pelotas paradas es Godoy, ¿no? Le pega con mucha rosca el Laucha Godoy, 27, ¿no? Es el jugador tanto por la derecha como por la izquierda. Fíjense, acá están los nombres chiquitos, Godoy 13, Godoy 14, son sus 27 tiros de esquina. Después está el uruguayo Nicola, que lo vi tirar con rosca, buenos tiros de esquina, sobre todo en los últimos partidos. San Lorenzo va a tener que tener mucho cuidado en las pelotas paradas, sobre todo por... Más allá del rival, San Lorenzo tiene que prestar atención a lo que hace San Lorenzo, ¿no? Que se viene comiendo goles, ¿no? Con bueno, los dos de Avellaneda, ¿no? Con Racing Independiente y obviamente la última fecha, ¿no? En la faltita esa que hace Romaña y que termina entrando solo el Pulpo González, ¿no? Que lo decíamos acá en el canal. Pero bueno, eso es en cuanto a los tiros de esquina. Fíjense, los más, quizás hay muchos al área chica, ¿no? Fíjense estos acá, ¿no? Estos suelen ser bastante peligrosos y después estos principalmente vienen de la banda izquierda y de la banda derecha quizás
Bueno, al ser Godoy un jugador derecho, no tiene un poco de lógica, los centros se van abriendo, ¿no? Un jugador derecho que te tira de los dos lados, fíjense, se abren ¿no? Cuando tira el centro de la banda derecha, los corners se abren y terminan más pasados del punto del penal. Y cuando el mismo jugador, ¿no? De pie derecho te los tira de la banda izquierda, los corners se van cerrando, ¿no? Y caen ahí, por eso caen más acá, caen más cerquita del área chica, ¿no? Lo mismo el patrón para los que no son acertados, fíjense, caen más acá en el área, los de la banda izquierda, ¿no? Y los que tira de la banda derecha se van abriendo. En fin, eso es interesante para analizarnos. San Lorenzo va a tener que prestar atención, que Godoy, bueno, le pega con la derecha, entonces se van abriendo cuando le pega de la banda derecha y cuando le pega en la banda izquierda se van cerrando. Para prestar atención el tema de la rosca, ¿no? Pero bueno, si seguimos analizando la data, ¿no? Fíjense las salidas, esto es siempre algo que me resulta muy interesante, ¿no? Cómo es la salida del arquero, las combinaciones del arquero, las máximas combinaciones están acá abajo, la lista. Matías Mancilla es el arquero del Decano y fíjense, ¿no? Marcelo Ortiz, ¿no? Lo decía recién, cumplió 100 partidos en el Decano. Marcelo Ortiz es un jugador con mucha experiencia y se ve eso, ¿no? El arquero prefiere dársela a él, 31 combinaciones. El segundo en la lista es Clever Ferreira, es el otro central, ¿no? Si vamos a la tablita táctica, lo decíamos recién, los dos centrales son, bueno, Marcelo Ortiz y Clever Ferreira, ¿no? El que le hizo el gol a River. Es cierto, el otro día no jugó Marcelo Ortiz porque arrastraba una amarilla. Pero bueno, seguramente va a ser el que juegue el lunes contra el Ciclón. Y después algo que me resultó interesante es el Loco Díaz, ¿no? Leandro Díaz es el delantero, uno de los delanteros del Decano, titular, ¿no? Viejo conocido, Zorro el Loco Díaz, ¿no? Viene de Lanús, Zorro conocido. A mí en un momento sonó para San Lorenzo, me hubiese gustado que llegue al Ciclón, ¿no? Y más en esta digamos, ausencia de gol casi total del Ciclón. Por eso el Loco Díaz, no sé, me hubiese gustado, ¿no? Pero bueno, recordemos también tiene algunos problemas de conducta, ¿no? Creo que se peleó en Lanús, lo echaron medio porque se peleó con un chico de las inferiores, creo. Pero bueno, en fin. Me llamó la atención que estaba tercero en la lista y hice un segmentado de los pases. Quería saber si había algún pase corto en cancha propia al Loco Díaz. Y no, todos los pases que van para el Loco Díaz son largos, fíjense. 30, ¿no? 12 acertados y 18 no acertados, pero todos en campo rival del arquero. Pero bueno, interesante que en las pelotas largas lo van a buscar al Loco Díaz, ¿no? Al menos eso es lo que parece en la data. Y bueno, entonces eso en cuanto a las salidas, que siempre me resulta, como decía, interesante. Bueno, aparece Gianluca Ferrari después acá porque alterna con Clever Ferreira o bueno, con Marcelo Ortiz, como decía. Es la última fecha jugó Gianluca Ferrari por Marcelo Ortiz porque, como decía, tenía la cuarta amarilla, vio la cuarta amarilla con Platense y no pudo jugar en Alta Córdoba. Pero bueno, y después si quieren, yendo un poco más a lo fino, Kevin Ortiz, que es un jugador de la mitad de la cancha, ¿no? Aparece ahí con 7 combinaciones. Y Franco Nicola lo mismo, el uruguayo. Este uruguayo zurdo me gusta, es bueno, jovencito. Y después aparece Brizuela, ¿no? El que decía, y Brizuela y Damián Martínez, ¿no? Los 2 con 6, que son los jugadores que juegan por las bandas, ¿no? Como decíamos recién, ¿no? Por la banda derecha Damián Martínez, ¿no? El chico que salió de las inferiores del Ciclón, y Brizuela, el de Instituto de Córdoba. En fin, si pasamos ya a lo que es las máximas combinaciones, esto, como siempre digo, es un poquito arriesgado, ¿no? Pero son las máximas combinaciones que se dieron en las 12 fechas del Decano, ¿no? Los jugadores que más combinaron en estas 12 fechas y están segmentados cada 15 minutos, del minuto 0 al 15, del 15 al 30, etc. La primera línea de campos es el primer tiempo y la línea de abajo es los segundos tiempos, ¿no? Entonces en el acumulado, si se fijan, quizá interesante para ver el primer campo acá a la izquierda en la línea de arriba y el segundo, ¿no? Fíjense cómo cambia el patrón. Al principio hay muchas combinaciones en lo que es el campo propio, quizás más en la defensa y quizás en la mitad de la cancha, pero ya del minuto 15 al 30 eso se expande, ¿no? Y hay muchas más combinaciones en campo rival, ¿no? Y si miramos los nombres, quizá lo llamativo es que las primeras 2 combinaciones se repiten tanto del minuto 0 al 15 como del 15 al 30. Eso quiere decir que son los mismos jugadores que cambian su patrón de pase, primero en campo propio y después más arriesgando quizás un poco más en campo rival, ¿no? Fíjense cómo, bueno, Kevin Ortiz y Sánchez combinan entre ellos, ¿no? Kevin Ortiz Sánchez y Sánchez Kevin Ortiz. Y si vamos a la tablita táctica,
Sánchez es un jugador que te juega por la derecha, pero es un jugador que te puede jugar tranquilamente por la mitad de la cancha. De hecho, cuando alguno de los jugadores, tanto Kevin Ortiz como Kevin López, salen en el segundo tiempo por cansancio o porque el técnico decide hacer un movimiento táctico, Sánchez te puede jugar tranquilamente en la mitad de la cancha, ¿no? Y eso se ve claramente cuando uno mira los partidos de Atlético de Tucumán. Así que interesante para ver eso, ¿no? Cómo cambia el patrón de quizás un juego más conservador en los primeros minutos y cómo se expande el patrón de pases al campo rival. Después, una cosa que me llamó la atención en los últimos minutos, fíjense, en la segunda combinación aparece Sánchez con Damián Martínez, ¿no? Y aparecen más flechas en lo que es la banda derecha. Esto siempre es, recuerden, la dirección de ataque de derecha a izquierda. Siempre la dirección de ataque es de derecha a izquierda en todos los campos. Entonces, como les decía, fíjense cómo aparece la combinación Sánchez-Damián Martínez y se ven acá más flechas en la banda derecha del campo, ¿no? Del ataque. Quizá para prestar un poco atención, Damián Martínez es un jugador que técnicamente es un jugador bastante limitado, a mí me parece un jugador bastante rústico, pero es un jugador que físicamente es fuerte, es un jugador físicamente fuerte, digamos, y para mí en ese sentido le va a costar un poquitito a Reali, ¿no? Ojalá que Reali se pueda imponer en cuanto a lo técnico, ¿no? Y bueno, en cuanto a la marca le va a costar un poco a Reali, espero que en el retroceso, digamos, haga su trabajo, haga el trabajo que le corresponde, ¿no? Seguirlo a Damián Martínez. Como decía, Damián Martínez me parece un jugador bastante rústico, pero que va, y bueno, en ese sentido quizás Reali va a tener que prestar un poco de atención y darle bola a el zurdo Báez, ¿no? Porque lo va a sufrir. Y Sánchez, que juega por la banda derecha o que te puede jugar por la banda derecha, al menos lo jugó el otro día en la Alta Córdoba, es un jugador de buen pie. Quizás suplementa un poco y complementa un poco a Damián Martínez en ese sentido. Y bueno, si volvemos un poco a la data, entonces ya para completar con el segundo tiempo, fíjense, en el segundo tiempo lo que me llamó la atención es que del minuto 45 al 60 hay muchos pases que van hacia el campo propio, ¿no? Es decir, como que es bastante más conservador el juego del minuto 45 al 60. Lo mismo del 60 al 75, ¿no? Fíjense, muchas flechas hacia el campo propio. Y quizás ya en el último tramo del partido, bueno, y después para destacar que aparecen nombres como apellidos como Bajamich, ¿no? Que son las primeras piezas de recambio para jugar arriba. Lo mismo Ruiz, ¿no? La triple R. Son jugadores que pueden jugar o que los tiene ahí, los tiene Pusineri ahí, digamos, de recambio, que pueden entrar en el segundo tiempo, que pueden jugar arriba, que pueden hacer un gol, que pueden cambiar la ecuación del partido. Por eso aparecen esos nombres en lo que son las máximas combinaciones, ¿no? Como decía recién, ¿no? Pero bueno, interesante para ver el patrón de pases de las máximas combinaciones, quizás ya en el último tramo del partido, más combinaciones en el campo propio, ¿no? Uy, se me fue al diablo el video, son 13 minutos de video. Bueno, hasta acá llegamos. Muchas gracias si llegaron hasta acá, ¿no? Se agradece un montón a los que se suscriben, a los que dejan un me gusta, a los que dejan un comentario también. No sé, coméntenme ahí qué les parece por dónde va a pasar el partido. Acá no me gusta mucho hablar de la situación institucional de San Lorenzo, más allá de que uno no puede. Mi espacio de opinión en general lo tengo en Laboratorio Azulgrana, donde ahí cada tanto meto algún video de opinión, pero prefiero hacer este tipo de análisis que me resulta mucho más. Eh, Mucho más generoso quizás y mucho más constructivo y un contenido un poco más quizás genuino, que no hay tanto, como siempre digo, tanto en YouTube como en las redes, ¿no? Así que bueno, nada, un abrazo grande, Cuervo, que sea victoria para el Ciclón. Que sea victoria para el Ciclón el lunes, ¿no? Que lo necesita para meterse en las copas, para meterse entre los 8, ¿no? Para seguir ahí peleando y para meterse en la Sudamericana, que es fundamental para lo que viene, para el año que viene, ¿no? San Lorenzo, las arcas del Ciclón se tienen que, digamos, suplir de dólares y la Copa nos puede dar eso. Así que bueno, un abrazo grande, Cuervos, y que sea victoria el lunes. Un último mensaje, probablemente hagamos transmisión, estén atentos al canal. Prendan la campanita, así YouTube les avisa de estos videos. Prendan la campanita ahí en YouTube, así les llegan estos videos que hoy grabé en un horario completamente inusual. Abrazo para todos y que ganen San Lorenzo el lunes.